El salón del Palazzo Reale de Milán brillaba bajo las arañas de cristal de Murano. 300 invitados de la alta sociedad milanesa conversaban entre copas de Franciacorta y canapés de trufa blanca. En el centro de la pista, Will Costante giraba con elegancia, su risa resonando mientras sostenía a una mujer que no era su esposa. La orquesta interpretaba un vals vienés, y él parecía el hombre más feliz del mundo. Pero entonces, las puertas de roble macizo se abrieron de golpe. El sonido cortó el aire como un cuchillo, las conversaciones se detuvieron, las copas quedaron suspendidas a medio camino de los labios, y allí, enmarcada por la luz dorada del pasillo, apareció ella, Sara Valenti. No venía rota, no venía humillada, no venía a suplicar, venía a cobrar. Su vestido fluía como seda líquida mientras caminaba con una seguridad que hacía temblar el mármol bajo sus pies. Cada paso era una declaración, cada mirada que recorría el salón era un veredicto. Y cuando sus ojos encontraron a Will, congelado en medio de la pista con su amante aún en brazos, una sonrisa lenta y mortal curvó sus labios. Levantó una mano. La orquesta, confundida, fue deteniéndose instrumento por instrumento hasta que solo quedó el silencio. Y en ese silencio, Sara habló. Lo que dijo esa noche cambiaría todo. Para siempre. Milán era una ciudad que exigía perfección, y Sara Valenti había pasado 7 años cumpliendo ese estándar. Cada mañana despertaba a las 6 en su ático del Corso Venezia, con vistas a los tejados de terracota y las torres del Duomo emergiendo entre la neblina matinal. Preparaba espresso en la máquina Gaggia que Will había traído de Nápoles durante su luna de miel. Y mientras el café goteaba con ese aroma intenso y amargo, repasaba mentalmente su agenda del día. Lunes. Comité de beneficencia en la Galleria Vittorio Emanuele II, para recaudar fondos para el nuevo ala del hospital pediátrico. Martes, reunión con el arquitecto que renovaba su casa de campo en Como. Miércoles, almuerzo con las esposas de los socios de Will en el restaurante Craco. Jueves, clase privada de italiano antiguo en la biblioteca ambrosiana. Viernes, preparativos para la cena que ofrecería en casa el sábado. Su vida era una coreografía perfecta de obligaciones sociales, todas diseñadas para apoyar la carrera de Will Costante, el abogado corporativo más brillante de su generación. A sus 34 años, Will era socio del bufete Lombardi & Associati, representaba a empresas multinacionales en fusiones millonarias y tenía el tipo de reputación que abría puertas en toda Europa. Y Sara era su esposa perfecta. Hablaba italiano con fluidez, aunque su español natal a veces se colaba en sus vocales. Conocía la diferencia entre un Barolo y un Brunello di Montalcino. Sabía exactamente cuánto tiempo quedarse en una conversación antes de excusarse con gracia. Memorizaba los nombres de las esposas, los hijos, incluso las mascotas de cada socio importante. Nunca llegaba tarde. Nunca olvidaba un cumpleaños. Nunca causaba escenas. Era invisible de la manera correcta. Siempre presente. Nunca problemática. «Eres mi mejor activo», le había dicho Will una vez, besándola en la frente después de cerrar un contrato de 50 millones de euros. «Los clientes te adoran. Los socios confían en mí más porque te tienen a ti». En ese momento, Sara lo había tomado como un cumplido. Su apartamento era un testimonio de buen gusto discreto, pisos de mármol de Carrara, muebles de diseño milanés contemporáneo y una colección de arte moderno que habían comenzado a adquirir juntos. Desde las ventanas del salón se veía el perfil urbano de Milán, una mezcla perfecta de historia medieval y modernidad corporativa, donde iglesias barrocas compartían espacio con rascacielos de vidrio. Sara amaba esta ciudad.
Había llegado desde Barcelona 7 años atrás, siguiendo a Will después de conocerlo en una conferencia legal internacional. Él había sido encantador, ambicioso, seguro de sí mismo. Le prometió una vida de aventura y sofisticación. Y durante los primeros años había cumplido esa promesa, pero algo había cambiado. Al principio fueron pequeñas cosas. Will llegaba más tarde a casa, siempre con excusas perfectamente razonables. Reuniones con clientes asiáticos en zonas horarias complicadas, cenas de trabajo que se extendían, viajes de último minuto a Frankfurt o Londres. Sara lo aceptaba porque entendía las demandas de su profesión. Luego estaban los silencios. Will había dejado de hacerle preguntas. Antes, cuando ella regresaba de sus actividades, él quería saber cada detalle. ¿Qué había dicho la presidenta del comité de beneficencia? Si el arquitecto había entendido su visión para la casa de Como. ¿Cómo había ido la clase de italiano antiguo? Ahora apenas levantaba la vista de su laptop. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntaba Sara mientras servía la cena en su mesa de roble danés. «Ocupado», respondía Will, sin elaborar. Los domingos por la mañana solían caminar juntos por el Parque Sempione, deteniéndose en la pastelería favorita de Sara para comprar brioche relleno de crema. Ahora Will prefería ir al gimnasio, solo. Sus conversaciones se volvieron transaccionales. ¿Confirmaste la reserva para el viernes? ¿Recogiste mi traje de la tintorería? ¿Le enviaste el regalo a la madre de Lombardi? Sara se decía a sí misma que era temporal, que Will estaba bajo presión por un caso importante, que las parejas pasaban por fases, que el amor maduro era diferente al amor apasionado de los primeros años, pero en el fondo, en esa parte de ella que intentaba ignorar, sabía que algo estaba profundamente mal. La confirmación llegó un martes por la tarde. Sara había ido al bufete de Will para llevarle unos documentos que había olvidado en casa. La recepcionista la saludó con su habitual calidez profesional y le indicó que subiera directamente. Will estaba en su oficina. Cuando Sara llegó a la planta ejecutiva, escuchó risas provenientes de la oficina de Will. No era inusual. Will a menudo se reunía con colegas, pero había algo en esa risa específica que hizo que Sara se detuviera antes de tocar la puerta. Era la risa de Will cuando era genuinamente feliz. Esa risa profunda, despreocupada, que solía reservar para momentos privados con ella. Una risa que Sara no había escuchado en meses. Tocó la puerta suavemente y entró. Will estaba sentado en el borde de su escritorio de nogal, completamente relajado, sonriendo a una mujer que Sara no reconoció. Era joven, quizás 26 o 27 años, con el tipo de belleza que no necesitaba esfuerzo. Su postura irradiaba una confianza casual que a Sara le tomó años cultivar. «Sara», dijo Will, y algo en su tono cambió instantáneamente. La calidez se evaporó, reemplazada por cortesía profesional. «No esperaba que vinieras». «¿Olvidaste estos documentos?», dijo Sara, extendiendo la carpeta. Su voz sonó extrañamente distante en sus propios oídos. «Ah, sí, gracias». Will tomó la carpeta sin levantarse. «Esta es Chiara Santini, nuestra nueva asociada. Se unió al equipo hace 3 meses. Chiara, mi esposa, Sara». Chiara extendió la mano con una sonrisa que Sara no pudo descifrar. «Encantada. Will habla mucho de ti». «¿Ah, sí?» Sara estrechó su mano brevemente. «Qué curioso. Él nunca te ha mencionado». Un silencio incómodo llenó la oficina. Will se aclaró la garganta. «Chiara está trabajando conmigo en el caso Berlusconi. Es brillante con la legislación europea». «¡Qué afortunado eres!», dijo Sara mirando directamente a Will, «de tener colaboradores tan talentosos».
Se fue antes de que él pudiera responder. En el ascensor, descendiendo desde el piso 15, Sara se miró en el espejo de acero pulido. Su reflejo le devolvió la mirada. Una mujer de 32 años, impecablemente vestida, maquillaje discreto, postura perfecta, una esposa perfecta, pero por primera vez en años no reconoció a la mujer que veía. Esa noche, Will llegó a casa pasadas las 11. Sara estaba en la sala, con un libro abierto en su regazo que no había leído. «Siento llegar tarde», dijo Will, aflojándose la corbata. «El caso está en una fase crítica». «Claro», respondió Sara. Will se detuvo, como si esperara que ella dijera algo más. Cuando no lo hizo, se dirigió a la ducha. Sara escuchó el agua correr y se preguntó cuándo exactamente se había convertido en una extraña en su propia vida. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Sara empezó a notar cosas que antes había pasado por alto o racionalizado. Will revisaba su teléfono constantemente, siempre con la pantalla inclinada lejos de ella. Sonreía ante ciertos mensajes, ese tipo de sonrisa pequeña y privada que solía ser solo de ella. Había comprado colonia nueva, una que Sara no había elegido. Cuando hacían el amor, cosa cada vez más rara, Will parecía estar cumpliendo una obligación más que expresando deseo. Una tarde, mientras Will estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Sara miró la pantalla sin tocarlo. Un mensaje de C. «Ya extraño esta tarde. Tu oficina tiene la mejor vista de Milán. Aunque tú tengas una mejor vista en casa». El corazón de Sara se detuvo. No confrontó a Will, no porque no tuviera coraje, sino porque una parte de ella necesitaba más evidencia. Necesitaba estar absolutamente segura antes de destruir la vida que había construido tan cuidadosamente. La evidencia llegó 2 semanas después, en forma de invitación. El bufete Lombardi and Associati celebraba su 75 aniversario con un baile de gala en el Palazzo Reale, el palacio histórico junto al Duomo. Era el evento del año en los círculos legales milaneses. Políticos, jueces, magnates empresariales, todos estarían allí. Sara había pasado semanas preparándose. Había comprado un vestido específicamente para la ocasión. Había coordinado su agenda para estar completamente disponible. Había memorizado información sobre cada invitado importante. La noche antes del evento, mientras cenaban en silencio, Will dejó caer la bomba con una casualidad que solo podía ser calculada. «Sobre mañana», dijo, sin levantar la vista de su pasta alle vongole. «No te necesito allí». Sara dejó su tenedor lentamente. «¿Perdón?» «El baile. Los socios decidimos que sería mejor que los asociados jóvenes tuvieran más visibilidad este año. Dar una imagen de renovación al bufete». Will tomó un sorbo de vino. «Es aburrido, de todas formas. Mucha política interna». «No te perderías de nada». «Will». La voz de Sara era peligrosamente tranquila. «Es el evento más importante del año del bufete. Siempre voy. Lo sé. Y ha sido fantástica en años anteriores. Pero este año es diferente. Confía en mí. Te estoy haciendo un favor». Sara lo observó a través de la mesa. En la luz suave del comedor, Will parecía un extraño. Las líneas de su rostro que una vez le parecieron atractivas, ahora le parecían duras. Sus ojos evitaban los de ella con una práctica que sugería meses de engaño. «¿Chiara estará allí?», preguntó Sara. Will se tensó casi imperceptiblemente. «Los asociados estarán allí, sí. Es su evento tanto como el nuestro». «Ya veo». Sara se levantó de la mesa dejando su comida a medias. Se encerró en el dormitorio de invitados y se permitió exactamente 5 minutos para sentir la humillación, la rabia, la traición que amenazaban con ahogarla. Luego se secó los ojos, se miró en el espejo y tomó una decisión.
Will Constante quería excluirla del baile. Quería exhibir a su amante ante toda la sociedad milanesa mientras mantenía a su esposa escondida como un secreto vergonzoso. Pero Sara Valenti no iba a desaparecer silenciosamente en la oscuridad. Iba a aparecer en ese baile. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que nadie, especialmente Will, la olvidara jamás. El día del baile amaneció con ese tipo de cielo milanés que parecía pintado, azul profundo salpicado de nubes blancas que se movían perezosamente sobre los tejados de la ciudad. Sara despertó sola en el dormitorio de invitados, lo cual ya no le sorprendía. Escuchó a Will moviéndose en el apartamento, preparándose para lo que él claramente consideraba una noche importante, una noche sin ella. Sara esperó hasta que Will se fue al bufete antes de levantarse. Se preparó un espresso doble y se sentó en el balcón que daba al Corso Venecia, observando la vida de Milán desarrollarse abajo. Ejecutivos caminando apresuradamente hacia sus oficinas, turistas consultando mapas frente a las vitrinas de boutiques de lujo, madres empujando cochecitos mientras hablaban por teléfono. Toda una ciudad viviendo sus vidas, ajenas a que el mundo de Sara se estaba desmoronando. Pero Sara no era el tipo de mujer que se desmoronaba, no públicamente al menos. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en meses. «Pronto», respondió una voz femenina con acento toscano. «Giuliana, soy Sara Valenti. Necesito un favor urgente». Giuliana Marchi era la estilista más solicitada de Milán, la mujer que vestía a actrices, herederas y esposas de políticos para los eventos más importantes. Sara la había conocido años atrás en un evento de beneficencia y habían mantenido una relación cordial pero distante. Giuliana era conocida por dos cosas: su gusto impecable y su discreción absoluta. «Sara, cara, ¿cuánto tiempo? ¿Qué necesitas?» «Esta noche hay un baile en el Palazzo Reale. Necesito un vestido que haga que cada persona en ese salón se detenga a mirarme». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿No es el evento del bufete de tu esposo? Pensé que ibas todos los años». «Así es. Pero este año es especial». La voz de Sara no traicionó ninguna emoción. «Este año necesito hacer una entrada memorable». Giuliana rió suavemente. «Capisco. Dame 2 horas. Ven a mi atelier». El atelier de Giuliana estaba en el Cuadrilátero de la Moda, el barrio de la moda de Milán, donde las boutiques de Versace, Prada y Armani se alineaban como soldados elegantes. Era un loft del 3er piso, con ventanas que iban del suelo al techo, llenas de luz natural que hacía brillar las telas colgadas en percheros organizados por color. «Siéntate», ordenó Giuliana, señalando un sofá de terciopelo mientras ella desaparecía en una habitación trasera. «Cuéntame exactamente qué tipo de declaración quieres hacer». Sara se sentó, rodeada de maniquíes vestidos con creaciones a medio terminar. «Quiero que cuando entre en ese salón, todas las conversaciones se detengan. Quiero que cada mujer desee ser yo y que cada hombre desee estar conmigo, pero sobre todo», hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «quiero que mi esposo se arrepienta de cada decisión que lo llevó a este momento». Giuliana reapareció con 3 vestidos colgados de perchas. Una sonrisa conocedora curvaba sus labios. «Entonces sé exactamente lo que necesitas». El primer vestido era dramático pero obvio. El segundo era hermoso pero olvidable. El tercero era devastador. Giuliana lo sostuvo contra la luz. «Llegó ayer de un diseñador emergente de Florencia. Es una pieza única, hecha a mano. Todavía no ha aparecido en ninguna pasarela». Sara se probó el vestido y cuando se miró en el espejo de cuerpo completo, casi no se reconoció. El diseño era arquitectónico en su precisión, favoreciendo su figura de maneras que parecían imposibles.
Era simultáneamente elegante e incendiario, sofisticado pero imposible de ignorar. «Perfecto», susurró Juliana. «Ahora hablemos de pelo y maquillaje». Las siguientes horas fueron una transformación. Juliana llamó a su equipo. Marco, el peluquero que trabajaba con modelos en la Semana de la Moda de Milán, y Alessia, la maquilladora que había perfeccionado el arte de hacer que las mujeres parecieran devastadoras, sin parecer que estaban intentándolo. «No quiero que parezca que me esforcé demasiado», instruyó Sara mientras Marco trabajaba en su cabello. «Quiero parecer como si esta fuera simplemente otra noche para mí». Marco asintió, comprendiendo inmediatamente. Creó un peinado que era elegante pero sin esfuerzo, sofisticado pero natural. Alessia aplicó maquillaje con la precisión de un artista renacentista, acentuando los rasgos de Sara sin sobrecargar nada. Cuando terminaron, Sara se miró en el espejo. La mujer que le devolvió la mirada no era la esposa perfecta y obediente que había sido durante 7 años. Esta mujer era poderosa, controlada y absolutamente imparable. «Juliana», dijo Sara, sin apartar los ojos de su reflejo, «¿cuánto te debo por todo esto?» Juliana agitó la mano desdeñosamente. «Considera esto una inversión. Algo me dice que después de esta noche, tu historia valdrá mucho más que cualquier pago». Eran las 8 de la noche cuando Sara salió del atelier. El baile comenzaba a las 9, pero Sara había planeado meticulosamente su llegada para las 10. Tarde suficiente para que todos los invitados estuvieran allí, temprano suficiente para causar el máximo impacto. Llamó a un conductor privado en lugar de usar su automóvil habitual. No quería ninguna conexión con su antigua vida esta noche. Era un renacimiento, y los renacimientos requerían nuevos comienzos. Mientras el Mercedes negro navegaba por las calles de Milán hacia el Palazzo Reale, Sara revisó su teléfono una última vez. 3 mensajes de Will. «Recuerda, no vengas esta noche. Disfruta una noche para ti. Olvidé mencionar que llegaré tarde a casa. Habrá cena después del evento. No me esperes despierta». Sara leyó los mensajes sin emoción. Luego los eliminó. Puso su teléfono en modo silencioso y lo guardó en su pequeño clutch. El conductor se detuvo frente a las escaleras de mármol del Palazzo Reale. A través de las ventanas iluminadas, Sara podía ver las siluetas de los invitados moviéndose en el salón de baile. Podía escuchar la orquesta tocando, el murmullo de conversaciones sofisticadas, el tintineo de copas de cristal. Su antigua vida estaba ahí dentro, y su nueva vida estaba a punto de comenzar. «¿Lista, señora?», preguntó el conductor, sosteniendo la puerta abierta. Sara respiró profundamente, ajustó su postura y salió del automóvil con la gracia de una reina. Las puertas principales del Palazzo Reale eran imponentes, roble macizo tallado con escenas mitológicas, lo suficientemente altas como para que los reyes del pasado pasaran sin inclinar sus cabezas coronadas. 2 guardias de seguridad flanqueaban la entrada, verificando invitaciones. Sara caminó hacia ellos con pasos medidos. No tenía invitación. Will se había asegurado de eso. «Buonasera», saludó al guardia con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Sara Valenti, esposa de Will Costante, socio de Lombardi & Associati». El guardia consultó su lista, frunció el ceño. «Señora, su nombre no está en la lista de invitados confirmados». «Debe ser un error», dijo Sara con calma. «Mi esposo es uno de los socios principales. Obviamente estoy invitada». «Entiendo, pero no puedo dejarla pasar sin confirmación. Si pudiera esperar un momento, llamaré a...». «No es necesario». Sara sacó su teléfono y marcó el número de Lombardi, el socio fundador del bufete. Respondió después de 3 tonos. «Sara, cara, qué sorpresa.
Buonasera, señor Lombardi. Estoy en la entrada y parece haber un malentendido con la lista de invitados. ¿Podría aclararlo? Escuchó confusión en la voz de Lombardi. ¿Malentendido? Por supuesto que estás invitada. Siempre has sido una adición maravillosa a nuestros eventos. Pásame con el guardia. Sara le entregó su teléfono al guardia, quien escuchó brevemente antes de asentir con expresión avergonzada. Mis disculpas, señora Valenti. Por favor, adelante. Las puertas se abrieron. El salón de baile del Palazzo Reale era un testimonio de la grandeza barroca. Techos abovedados pintados con frescos del siglo XVIII, arañas de cristal de Murano que proyectaban patrones de luz como constelaciones, columnas de mármol que se elevaban como árboles petrificados. Las ventanas arqueadas ofrecían vistas del Duomo iluminado, su fachada gótica brillando contra el cielo nocturno. 300 invitados llenaban el espacio en pequeños grupos, hombres en smoking y mujeres con vestidos de gala, todos ellos parte del ecosistema de poder de Milán. Sara reconoció magistrados de la Corte Suprema, CEOs de empresas Fortune 500, políticos cuyas caras aparecían regularmente en las noticias nacionales, y allí, en el centro de la pista de baile, estaba Will. Bailaba con Chiara Santini. Desde su posición en la entrada, Sara pudo ver todo con claridad brutal. La mano de Will en la cintura de Chiara, demasiado familiar para ser profesional. La manera en que Chiara lo miraba, con una adoración que Sara reconoció porque ella misma había mirado a Will así una vez. Pero lo que más la golpeó fue la expresión de Will, genuinamente feliz, relajado, vivo de una manera que no había estado con Sara en años. La estaba mirando a Chiara como solía mirar a Sara, como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. Sara se quedó inmóvil en la entrada, una estatua de dignidad herida, observando a su esposo bailar con su amante en el evento más importante del año del bufete. El evento del que él la había excluido deliberadamente. El evento donde claramente planeaba presentar a Chiara como su nueva pareja, sin tener que lidiar con la inconveniencia de su esposa actual. Algo se rompió dentro de Sara en ese momento. No era su corazón. Eso ya estaba roto, fracturado durante meses de negligencia y mentiras. Era algo más profundo. La última ilusión que había estado aferrando, la fantasía de que tal vez todo esto era un malentendido, que tal vez Will todavía la amaba, que tal vez su matrimonio podía salvarse. Esa ilusión se destrozó como cristal, y en su lugar surgió algo más fuerte: resolución. Sara comenzó a caminar hacia el salón. No corrió, no vaciló. Caminó con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que iba a hacer y no tenía miedo de las consecuencias. Los primeros en notarla fueron los invitados cerca de la entrada. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente, como luces extinguiéndose una por una, a medida que más y más personas se volvían para ver quién había entrado. El vestido hacía su trabajo. La transformación de Juliana hacía su trabajo. Pero más que nada, era la energía que Sara proyectaba, una mezcla de dignidad herida y poder absoluto que resultaba magnética. Los murmullos comenzaron. ¿Es esa Sara Valenti? Pensé que Will dijo que ella no vendría esta noche. Dios mío, míralos en la pista de baile. Will y Chiara permanecieron ajenos, perdidos en su burbuja privada, mientras la onda de silencio se expandía por el salón como ondas en un estanque. Sara alcanzó el borde de la pista de baile. La orquesta seguía tocando, pero ahora los músicos estaban distraídos, sus ojos desviándose hacia el drama que se desarrollaba. Y finalmente, Will la vio. Su rostro pasó por una secuencia de emociones en rápida sucesión: confusión, shock, culpa, y luego algo que parecía pánico disfrazado de irritación.
Chiara, siguiendo su mirada, se volvió y palideció al ver a Sara. Pero Sara no los miraba a ellos. No todavía. Levantó una mano, un gesto simple pero innegable. La orquesta, sin saber qué más hacer ante esta mujer que comandaba el salón con su mera presencia, comenzó a detenerse. El violín primero titubeó, luego se detuvo. Los chelos siguieron. El piano, uno por uno, hasta que solo quedó el silencio absoluto. 300 pares de ojos estaban fijos en Zara Valenti, y en ese silencio perfecto, con la dignidad de una emperatriz y la furia de una mujer traicionada, Zara habló. Su voz era clara, medida, lo suficientemente alta para que todos escucharan, pero sin gritar nunca. Cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica. Buonasera a todos. Pido disculpas por la interrupción. Hizo una pausa, dejando que el silencio se espesara. Me llamo Zara Valenti. Soy la esposa de Will Costante. Sus ojos finalmente se posaron en Will, que estaba congelado en medio de la pista, aún con su brazo alrededor de Chiara. Aunque supongo que la palabra esposa se ha vuelto algo flexible en su definición últimamente. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Verán, continuó Sara, su tono conversacional, como si estuviera discutiendo el clima. Mi esposo tuvo la amabilidad de informarme que no debería asistir a este evento esta noche. Dijo que los socios habían decidido que era mejor que los asociados jóvenes tuvieran más visibilidad, que sería aburrido para mí. Sonrió, y fue la sonrisa más aterradora que cualquiera en ese salón había visto jamás. Y mirando la pista de baile ahora, puedo ver exactamente qué tipo de visibilidad tenía en mente. Will finalmente encontró su voz. Sara, esto no es lo que parece. ¿No lo es? La voz de Sara cortó el aire como un látigo. Entonces, ¿qué es, Will? Una consulta legal particularmente íntima, discutiendo legislación europea en 3/4. Miró a su alrededor, a todos los rostros mirándola. Porque desde donde estoy parada, parece exactamente lo que es. Un hombre bailando con su amante en el evento más importante del año, después de mentirle deliberadamente a su esposa para mantenerla lejos. Chiara intentó alejarse de Will, pero él la sostuvo por un momento antes de soltarla torpemente. Sara, ¿podemos hablar de esto en privado? No. La palabra de Sara resonó en el salón con finalidad. Tuvimos 7 años para hablar en privado, Will. 7 años durante los cuales yo fui tu esposa perfecta. Apoyé tu carrera, organicé tus cenas, memoricé los nombres de todos los socios, sus esposas, sus hijos. Me aseguré de que nunca tuvieras que preocuparte por nada excepto tu trabajo. Su voz se mantuvo firme, aunque cada palabra estaba impregnada de dolor contenido. Aprendí italiano para ti. Dejé Barcelona por ti. Construí una vida entera alrededor de ti, y mientras yo hacía todo eso, tú estabas construyendo otra vida con ella. El silencio en el salón era tan denso que se podía escuchar la respiración de cada persona. Los invitados estaban paralizados, atrapados entre la incomodidad social de presenciar algo tan íntimo y la imposibilidad de apartar la mirada de un drama tan devastadoramente humano. Lombardi, el socio fundador, intentó intervenir. Señora Valenti, tal vez sería mejor... ¿Mejor para quién, señor Lombardi? Sara se volvió hacia él, y el anciano abogado retrocedió ante la intensidad en sus ojos. ¿Mejor para el bufete? ¿Mejor para la reputación de Will? ¿O mejor para mí, a quien todos ustedes han visto durante años en estos eventos, sonriendo y siendo la esposa perfecta, sin saber que era la única en este salón que no sabía la verdad? Miró alrededor del salón, haciendo contacto visual con varios invitados.
Algunos desviaron la mirada, avergonzados. ¿Cuántos de ustedes lo sabían?, preguntó suavemente. ¿Cuántos vieron a mi esposo con su asociada joven en almuerzos que duraban demasiado, en reuniones que no requerían 2 personas, en viajes de negocios convenientes? Hizo una pausa. ¿Y cuántos de ustedes me vieron después y no dijeron nada, dejándome ser la única tonta en la habitación? Nadie respondió. La culpa colectiva pesaba en el aire como humo. Sarah regresó su atención a Will, que ahora estaba pálido, su seguridad habitual completamente evaporada. Tengo una pregunta para ti, Will. Una sola pregunta, y te ruego que me des la dignidad de una respuesta honesta por una vez en los últimos meses. Will asintió débilmente. ¿La amas? El silencio se extendió. 5 segundos. 10. 15. Y en ese silencio, Sarah obtuvo su respuesta. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero su voz no se quebró. Gracias por tu honestidad, finalmente. Se volvió para irse, pero luego se detuvo, mirando hacia atrás una última vez. «Ah, y Kiara», dijo, dirigiéndose a la mujer joven que estaba congelada junto a Will, con el rostro manchado de lágrimas de vergüenza. Un consejo de mujer a mujer. Si te engañará conmigo, te engañará a ti. Los hombres que rompen sus votos matrimoniales con tal facilidad rara vez encuentran súbitamente integridad en su segundo intento. Y con eso, Sarah Valenti caminó hacia las puertas del Palazzo Reale, su cabeza en alto, dejando atrás un salón lleno de testigos silenciosos y un matrimonio destrozado en pedazos sobre el piso de mármol. Las puertas se cerraron detrás de ella con un sonido que resonó como un veredicto final. Afuera, en las escaleras del palazzo, Sarah finalmente permitió que sus rodillas temblaran. Se apoyó contra una columna de mármol, el aire frío de la noche de Milán enfriando su piel febril. ¿Qué había hecho? Había destruido públicamente a su esposo. Había causado una escena en el evento más importante del año legal de Milán. Había convertido su dolor privado en un espectáculo público. Y sin embargo, por primera vez en meses, Sarah podía respirar. Había pasado tanto tiempo siendo perfecta, siendo pequeña, siendo conveniente. Había contenido su dolor, sus sospechas, su rabia, todo para mantener la paz, para no causar problemas, para ser la esposa que Will necesitaba que fuera. Pero esa esposa era una mentira, una actuación, una mujer que se había borrado a sí misma pieza por pieza, hasta que no quedó nada excepto la imagen que Will quería proyectar al mundo. Esa Sarah había muerto esta noche, y algo nuevo, algo más fuerte, estaba naciendo. Su teléfono vibró. Mensajes comenzaron a llegar en oleadas. Will, Sarah, por favor, tenemos que hablar. Esto es un desastre. Vuelve a casa. Will, estás siendo irracional. Destruiste mi reputación. Will, ¿sabes cuánto daño has causado? Lombardi está furioso. Sarah leyó los mensajes sin emoción, ni una sola disculpa, ni una palabra de remordimiento por traicionarla, solo preocupación por su reputación, su carrera, su comodidad. Después de 7 años, finalmente veía a Will con claridad. Bloqueó su número. El conductor privado seguía esperando al pie de las escaleras. ¿A dónde, señora? Sarah pensó por un momento. No podía volver al apartamento del Corso Venecia. Ese era territorio de Will ahora, contaminado por años de mentiras. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. Hotel Príncipe di Savoia, dijo finalmente, y mañana por la mañana necesitaré que me lleves a un lugar, te enviaré la dirección. El hotel era lujoso y anónimo, el tipo de lugar donde podía desaparecer entre las sábanas de lino egipcio y el servicio discreto. Sarah reservó una suite con vistas al Giardini Pubblici. Pidió una botella de Barolo al servicio de habitaciones y se sentó junto a la ventana mirando las luces de Milán parpadeando en la oscuridad. Su teléfono
no dejaba de vibrar. Mensajes de números desconocidos, probablemente invitados del baile que habían obtenido su número de la red social de Milán. Apagó el teléfono completamente. En el silencio de la suite del hotel, Sara finalmente se permitió llorar. Lloró por el matrimonio que había creído tener. Lloró por los años que había desperdiciado siendo alguien que no era. Lloró por la traición, por la humillación, por la pérdida de la vida que había construido tan cuidadosamente. Pero también lloró de alivio, porque por fin, había dicho la verdad. Había nombrado la traición en voz alta. Había rechazado el papel de esposa ignorante y complaciente. Había elegido su dignidad sobre su matrimonio, y aunque el camino adelante era aterrador e incierto, al menos era suyo. Sara se quedó dormida mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte milanés, exhausta pero extrañamente en paz. Mañana comenzaría a reconstruir su vida, pero esta vez la construiría para ella misma. Sara despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de la suite del príncipe de Saboya. Por un momento, desorientada, olvidó dónde estaba. Luego los eventos de la noche anterior la golpearon como una ola. El baile, Will y Chiara, el silencio del salón, sus palabras resonando bajo las arañas de cristal. Tomó su teléfono. 37 llamadas perdidas, 82 mensajes de texto, 15 mensajes de voz. Los ignoró todos, excepto uno, un mensaje de Juliana. Cara, toda Milán está hablando de ti. Eres la mujer más valiente que conozco. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Sara sonrió débilmente ante eso. Valiente. No se sentía valiente, se sentía expuesta, vulnerable, como si hubiera arrancado su propia piel y la hubiera exhibido para que el mundo la viera. Pero había algo más también, una sensación de ligereza que no había experimentado en años, como si hubiera estado cargando un peso invisible que finalmente había soltado. Pidió expreso al servicio de habitaciones y se paró junto a la ventana, mirando Milán despertar. Ejecutivos caminando hacia sus oficinas. Madres llevando niños a la escuela. La vida de la ciudad continuaba, indiferente a su drama personal. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo la impulsó a hacerlo. Signora Valenti. La voz era de mujer, profesional, con un leve acento romano. Mi nombre es Valentina Greco. Soy abogada especializada en derecho familiar. Estuve en el baile anoche. Sara se tensó. Y me gustaría ofrecerle mis servicios, sin cargo inicial. Lo que hizo anoche requirió un coraje extraordinario, y me gustaría asegurarme de que esté protegida en lo que viene después. ¿Por qué?, preguntó Sara cautelosamente. ¿Qué gana usted con esto? Valentina rió suavemente. Honestidad. Me gusta eso. La verdad es que he visto a demasiadas mujeres en su posición ser destruidas en divorcios porque no se prepararon adecuadamente. Tienen poder en el momento de la confrontación, pero luego sus esposos contratan los mejores abogados, congelan las cuentas bancarias y de repente estas mujeres se encuentran sin recursos. No quiero que eso le pase a usted. Sara consideró esto. ¿Cuándo podríamos reunirnos? ¿Qué tal esta mañana? Mi oficina está en Vía Monte Napoleone. Puedo estar libre a las 11. A las 10:30, Sara salió del hotel usando su transformación de la noche anterior, pero esta vez con un enfoque diferente. Había pedido al concierge que le consiguiera ropa nueva. Un traje sastrado que proyectaba autoridad en lugar de glamour. Esta no era una noche de venganza. Era el comienzo de una campaña estratégica. Vía Monte Napoleone era el corazón del distrito de moda de lujo de Milán. La oficina de Valentina estaba en un edificio del siglo XIX restaurado,
con un patio interior lleno de limoneros en macetas de terracota. La sala de recepción era elegante sin ser ostentosa, muebles modernos, arte abstracto, un silencio que hablaba de profesionalismo y discreción. Valentina Greco era una mujer de unos 45 años, con cabello plateado cortado en un bob afilado y ojos que evaluaban todo con precisión quirúrgica. Se levantó cuando Sara entró, extendiendo la mano. «Signora Valenti, gracias por venir. Llámame Sara, por favor». Se sentaron en una sala de conferencias con vistas a los tejados de Milán. Valentina sacó una carpeta y un bloc de notas. «Antes de empezar, necesito hacerte algunas preguntas. Algunas serán incómodas. ¿Estás lista?» Sara asintió. «Bien. Primero, ¿cuánto tiempo ha estado durando la aventura de tu esposo con Chiara Santini?» «No estoy segura. Al menos 3 meses, posiblemente más». «¿Tienes evidencia? Mensajes de texto, emails, fotografías?» «Vi un mensaje en su teléfono, pero no tomé captura de pantalla ni guardé nada». Valentina hizo una nota. «No es ideal, pero tenemos docenas de testigos de anoche que vieron a Will bailando con ella con una familiaridad que claramente no era profesional. Eso ayuda. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu situación financiera?» «Compartimos cuentas bancarias. La mayoría de nuestros activos están a nombre de ambos. El apartamento, la casa en Como, las inversiones». «¿Trabajas?» Sara vaciló. «No formalmente. Me ocupaba de apoyar la carrera de Will. Eventos sociales, networking, organizar cenas para clientes, pero no tengo ingresos propios». «Entiendo». Valentina se inclinó hacia adelante. «Sara, necesito que entiendas algo. Legalmente, tienes derecho a la mitad de los activos matrimoniales. Pero Will es un abogado poderoso con conexiones en toda Milán. Intentará hacerte parecer inestable, vengativa, irrazonable. Lo que hiciste anoche, aunque comprensible, le dio munición». «¿Entonces cometí un error?» La voz de Sara era tranquila, pero había acero en ella. «No». Valentina sonrió. «Cometiste una jugada de poder, pero ahora tienes que seguir adelante. No puedes confrontar públicamente y luego retroceder. Tienes que ser implacable. Puedes hacer eso». Sara pensó en los últimos 7 años, en todas las veces que había contenido su lengua, suavizado sus opiniones, hecho que ella fuera más pequeña para que Will pudiera brillar más. En todas las partes de sí misma que había sacrificado en el altar de su matrimonio. «Sí», dijo, «puedo hacer eso». «Bien, entonces aquí está lo que vamos a hacer». Durante las siguientes 2 horas, Valentina describió una estrategia legal meticulosa. Primero, Sara necesitaba proteger sus finanzas inmediatamente. Segundo, necesitaban documentar todo: el comportamiento de Will, la aventura, cualquier activo que él pudiera intentar ocultar. Tercero, necesitaban construir un caso no solo para el divorcio, sino para asegurar que Sara recibiera una compensación justa por los años que había invertido en la carrera de Will. «Hay algo más que debes saber», dijo Valentina hacia el final. «La escena de anoche se ha vuelto viral. Alguien la grabó en video y la subió a las redes sociales. Tiene más de 500.000 de vistas». Sara se sintió mareada. «¿Qué?» Valentina giró su laptop para mostrar la pantalla. Efectivamente, allí estaba, Sara en el Palazzo Reale, deteniendo la orquesta, confrontando a Will. Los comentarios eran abrumadoramente solidarios. «Esta mujer es mi heroína», la manera en que mantuvo su compostura. «Icónica». Will Constante debería avergonzarse. Ella le dio todo y él la traicionó públicamente. El final, cuando le advierte a la amante: perfección. Pero también había comentarios venenosos. Patética. Causando una escena en lugar de manejarlo con dignidad,
Tal vez si fuera mejor esposa, él no habría necesitado buscar en otro lado. Drama de mujer despechada. Ridículo. Sara cerró los ojos. Su momento más vulnerable, visto por miles de extraños, diseccionado, juzgado, convertido en entretenimiento. Sara, la voz de Valentina era firme. Mírame. Sara abrió los ojos. Puedes ver esto como una vergüenza, o puedes verlo como poder. Ahora hay 500.000 de personas que conocen tu historia. Will no puede reescribir la narrativa. No puede hacerte parecer la villana cuando todos vieron exactamente lo que hizo. La opinión pública está de tu lado. Eso importa. Sara asintió lentamente. Valentina tenía razón. Vulnerable como se sentía, al menos la verdad estaba ahí fuera. No podía ser enterrada o retorcida. ¿Qué sigue?, preguntó Sara. Ahora vamos a tu apartamento con una escolta policial, empacas tus cosas y te aseguras de que tienes acceso a todos los documentos financieros importantes. Luego presentamos formalmente los papeles del divorcio. Y después, Valentina sonrió con una expresión que era mitad simpatía, mitad depredador. Dejamos que Will Constante enfrente las consecuencias de sus acciones. El viaje de regreso al apartamento del Corso Venecia fue surrealista. El oficial de policía que las acompañaba era cortés, pero distante, claramente incómodo con el drama doméstico de la alta sociedad. Cuando Sara abrió la puerta del apartamento, encontró a Will sentado en la sala, todavía con la ropa del baile de la noche anterior, con aspecto de no haber dormido. Se levantó cuando la vio entrar. Sara, gracias a Dios, necesitamos hablar. No, dijo Sara con calma. No necesitamos hablar, necesito recoger mis cosas. ¿Recoger tus cosas? Sara, este es tu hogar. Era mi hogar. Ya no es un hogar cuando el hombre con quien lo compartía estaba compartiendo su vida con otra persona. Will se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que Sara conocía bien. Lo que viste anoche está fuera de contexto. Chiara y yo tenemos una conexión, sí, pero nunca. Will, la voz de Sara podría haber congelado el naviglio. Por favor, no me insultes mintiendo más. Respétame lo suficiente como para ser honesto, aunque sea tardíamente. Él se detuvo. Y por un momento, Sara vio algo que podría haber sido remordimiento genuino en sus ojos. Tienes razón. Lo siento. Manejé esto horriblemente. ¿Manejaste esto horriblemente? Sara rió, un sonido sin humor. Will, no manejaste nada. Tuviste una aventura. Mentiste durante meses. Me excluiste deliberadamente del evento más importante de tu año para poder exhibir a tu amante. Y cuando fui confrontada, tu primera preocupación fueron los mensajes de esta mañana. Tu reputación, no mi dolor. Will tuvo la decencia de parecer avergonzado. Señora Valenti, interrumpió Valentina desde la puerta. ¿Quiere que comencemos a empacar? Sí, gracias. Durante las siguientes 3 horas, Sara sistemáticamente empacó su vida. Ropa, joyas, documentos personales, fotografías de su familia en Barcelona. Se detuvo ante un estante con fotografías enmarcadas de ella y Will a través de los años, su boda en la costa de Amalfi, unas vacaciones en las Dolomitas, una cena de Navidad donde ambos sonreían genuinamente. ¿Cuándo había dejado de ser real? Dejó las fotografías donde estaban. Esas eran memorias de personas que ya no existían. Will la observó durante todo el proceso, ocasionalmente intentando iniciar conversaciones que Sara educadamente pero firmemente cerraba. En un momento, cuando ella estaba empacando sus libros, él habló en voz baja. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Sara se detuvo, un libro de poesía española en sus manos. Se volvió para mirarlo. ¿Quieres arreglarlo porque me amas o porque es inconveniente para tu carrera estar en medio de un escándalo de divorcio?
Will no respondió de inmediato, y ese silencio le dijo a Zara todo lo que necesitaba saber. «Eso pensé», dijo, volviendo a sus libros. Cuando terminó, tenía 4 maletas grandes y 3 cajas, toda su vida en Milán reducida a equipaje. El oficial de policía ayudó a cargar todo en el auto de Valentina. En la puerta, Zara se volvió para mirar el apartamento una última vez. Las ventanas que daban al Corso Venecia, los pisos de mármol de Carrara, el arte que habían coleccionado juntos. Había amado este lugar una vez. Ahora solo veía una hermosa jaula. «Adiós, Will», dijo, sin emoción particular en su voz. Cerró la puerta y no miró atrás. Valentina la llevó a un apartamento de corto plazo en Brera, el barrio artístico de Milán. Era más pequeño que el ático del Corso Venecia, pero tenía algo que el otro lugar nunca tuvo. Era completamente suyo. «Tómate esta noche para instalarte», dijo Valentina. «Mañana empezamos oficialmente el proceso legal». «Y Zara», añadió, poniendo una mano en el hombro de Zara, «estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste hoy fue casi tan valiente como lo de anoche». Cuando Valentina se fue, Zara se sentó en el medio de su nuevo apartamento, rodeada de maletas sin desempacar, y finalmente se permitió sentir el peso completo de lo que había hecho. Había dejado su matrimonio, había dejado su hogar, había dejado la vida que había construido tan cuidadosamente durante 7 años, y aunque una parte de ella estaba aterrada por la incertidumbre que la esperaba, otra parte, una parte que estaba creciendo más fuerte cada día, estaba emocionada. Porque por primera vez en años, su vida le pertenecía, y esta vez no la desperdiciaría siendo alguien que no era. Los primeros días después de dejar a Will fueron los más difíciles. Zara se despertaba cada mañana en el apartamento de Brera desorientada, alcanzando instintivamente al otro lado de la cama antes de recordar que estaba sola. El silencio del apartamento era ensordecedor, sin el sonido de Will preparándose para el trabajo, sin sus llamadas telefónicas con clientes, sin la rutina familiar que había estructurado su vida durante tanto tiempo. Pero también había una libertad extraña en ese silencio. No tenía que planear cenas para impresionar a los socios. No tenía que memorizar los nombres de los hijos de nadie. No tenía que sonreír cortésmente a través de conversaciones aburridas sobre fusiones corporativas y litigios fiscales. Por primera vez en años, sus días le pertenecían. Los papeles del divorcio fueron presentados una semana después de la noche del baile. Valentina había sido estratégica y despiadada. Documentó la aventura, la exclusión deliberada de Zara del evento social importante y la manera en que Will había utilizado el trabajo no remunerado de Zara durante años para avanzar en su propia carrera sin compensarla adecuadamente. «Vamos a argumentar que fuiste esencialmente una empleada no pagada disfrazada de esposa», explicó Valentina. «Networking, organización de eventos, construcción de relaciones con clientes. Todo eso tiene un valor monetario, y él se benefició enormemente mientras tú no recibiste nada excepto aprecio». La respuesta de Will llegó rápidamente a través de uno de los abogados más caros de Milán. Pintaba a Zara como vengativa, emocionalmente inestable y culpable de difamación pública al confrontarlo en el baile. Pedía que el video de esa noche fuera eliminado de Internet por violar su privacidad. Zara leyó los documentos legales en el nuevo estudio de su apartamento, una habitación pequeña con ventanas que daban a las calles empedradas de Brera. Cada línea era una puñalada. La manera en que Will retorcía su relación, presentándose como víctima de una mujer irracional. «Es táctica estándar», le aseguró Valentina cuando Zara la llamó, furiosa. «Están intentando hacerte reaccionar emocionalmente. No les des esa satisfacción. Mantenemos el rumbo. La evidencia está de nuestro lado.
Sara colgó y se obligó a respirar profundamente. Necesitaba una distracción, necesitaba algo que la hiciera sentir como ella misma otra vez. Abrió su laptop y comenzó a buscar algo que había abandonado hace años: sus propios intereses. Antes de Will, Sara había sido apasionada por la literatura española del Siglo de Oro. Había estudiado Cervantes y Lope de Vega en la Universidad de Barcelona, soñando con eventualmente hacer un doctorado. Pero cuando conoció a Will y se mudó a Milán, esos sueños habían sido archivados en favor de apoyar su carrera. Ahora, en su pequeño estudio en Brera, Sara comenzó a leer otra vez. Se inscribió en un curso en línea sobre poesía española medieval. Se unió a un grupo de lectura en español que se reunía en una librería en Navigli. Comenzó a escribir otra vez, ensayos cortos, explorando temas de traición y redención en la literatura clásica que, se daba cuenta con ironía, reflejaban su propia vida. Un día, mientras tomaba café en un café en Brera, un hombre mayor se acercó a su mesa. «Disculpa, ¿eres Sara Valenti?», preguntó en italiano con acento toscano. Sara se tensó, preparándose para más escrutinio público. «Sí, soy Roberto Martelli. Soy profesor de literatura comparada en la Universidad de Milán». Extendió su mano. «Vi tu confrontación en el Palazzo Reale. Pero más importante, leí el ensayo que publicaste en esa revista literaria en línea sobre la representación del honor femenino en Don Quijote. Es brillante. ¿Has considerado volver al mundo académico?». Sara parpadeó, sorprendida. «Yo no he estado en ese mundo en años». «Pues deberías reconsiderarlo. Tenemos un programa de doctorado que sería perfecto para alguien con tu perspectiva. Y francamente», añadió con una sonrisa cálida, «el departamento podría usar más voces como la tuya». Le dejó su tarjeta y se fue, dejando a Sara aturdida en su mesa de café. Un doctorado. Ahora, a sus 32 años, en medio de un divorcio, en una ciudad que probablemente la veía como entretenimiento de escándalo. Pero cuanto más pensaba en ello, más la idea se afianzaba en su mente. Esa noche, Sara llamó a Valentina. «Quiero preguntarte algo. Si entro en un programa de doctorado, ¿eso afecta nuestro caso?». «¿Afectarlo? Te hace más fuerte. Demuestra que no estás sentada esperando limosnas de Will. Estás reconstruyendo tu vida activamente. Los jueces respetan eso». Sara hizo una cita con el profesor Martelli la semana siguiente. Su oficina estaba en un edificio histórico cerca del Castello Sforzesco, con estantes del suelo al techo llenos de libros en múltiples idiomas. Pasaron 2 horas discutiendo literatura, metodología de investigación y las posibilidades de un programa de doctorado enfocado en representaciones de agencia femenina en la literatura española del Siglo de Oro. «Tienes una perspectiva única», dijo Martelli. «Has vivido la experiencia de tener tu voz silenciada, tu identidad moldeada por las expectativas de otros. Esa perspectiva podría producir una beca extraordinaria». Sara se inscribió en el programa la semana siguiente. Las clases comenzaron en octubre, y por primera vez en años, Sara tenía un propósito que no estaba atado a ser la esposa de alguien. Iba a seminarios sobre teoría feminista y análisis textual. Debatía con compañeros de clase que la veían como académica, no como la mujer del escándalo del Palazzo Reale. Pero el divorcio avanzaba también, y no siempre era fácil. Will intentó congelar sus cuentas bancarias conjuntas. Valentina presentó una moción de emergencia y un juez ordenó que se restaurara el acceso de Sara. Will contrató un investigador privado para seguir a Sara, aparentemente buscando evidencia de que ella también estaba teniendo una aventura. No encontraron nada porque no había nada que encontrar.
La guerra legal se volvió más sucia cuando el bufete de Will comenzó a presionar a antiguos amigos mutuos para testificar sobre el carácter inestable de Sara. Algunos se negaron. Otros, aquellos cuyas carreras dependían de mantener una buena relación con Lombardi and Associati, cooperaron. Sara leía cada deposición con una mezcla de dolor y rabia. Personas que habían comido en su mesa, a quienes había considerado amigos, ahora testificaban que ella era controladora, emocionalmente volátil, obsesionada con las apariencias. «Es proyección», le dijo Valentina. «Están describiendo exactamente lo que Will hizo, pero atribuyéndotelo a ti». La primera audiencia judicial fue en noviembre. Sara se vistió con cuidado, un traje profesional que proyectaba seriedad sin llamar la atención. Valentina le había aconsejado mantener la compostura sin importar qué. «Will va a intentar provocarte. Su estrategia es hacerte parecer emocional e irracional. No le des eso». El tribunal estaba en un edificio neoclásico cerca del Duomo. Cuando Sara entró en la sala, vio a Will por primera vez desde que había dejado el apartamento. Él estaba sentado con su equipo legal, 3 abogados en trajes impecables. Cuando sus ojos se encontraron brevemente, Will desvió la mirada. El juez, una mujer de unos 60 años con una expresión que no revelaba nada, llamó al orden. El abogado de Will habló primero, pintando una imagen de un hombre trabajador traicionado por una esposa vengativa que no podía aceptar que su matrimonio simplemente había llegado a su fin natural. Mencionó el video del Palazzo Reale repetidamente, llamándolo un ataque calculado y humillante diseñado para destruir la reputación profesional de mi cliente. Luego fue el turno de Valentina. Se levantó con una calma medida, ajustó sus notas y comenzó a hablar con una precisión que hacía que cada palabra contara. «Su señoría, este caso no es sobre un matrimonio que llegó a su fin natural, como sugiere el abogado del demandado. Este es un caso sobre un hombre que sistemáticamente usó el trabajo no remunerado de su esposa durante 7 años para avanzar su carrera, mientras simultáneamente mantenía una relación extramarital con una colega más joven. Cuando la señora Valenti descubrió esta traición, el señor Costante no solo no mostró remordimiento, sino que activamente la excluyó del evento social más importante de su año profesional para poder exhibir públicamente a su amante. Valentina caminó hacia el centro de la sala. El señor Costante y su equipo quieren enfocarse en lo que sucedió en el Palazzo Reale, y con razón deberían estar incómodos con eso. Pero veamos el contexto. La señora Valenti no apareció en ese baile por capricho. Apareció después de meses de sospechas, después de descubrir mensajes entre su esposo y su asociada, después de ser deliberadamente y cruelmente excluida de un evento al que había asistido todos los años de su matrimonio. Y cuando llegó y vio a su esposo bailando con su amante como si ella no existiera, finalmente dijo en voz alta lo que todos en ese salón ya sabían, pero fingían no ver. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «La verdad incomoda, su señoría. La verdad hace que la gente se sienta avergonzada, pero no es ilegal, y no debería ser castigada». Durante las siguientes 3 horas, ambos lados presentaron evidencia. Valentina trajo registros de todos los eventos que Sara había organizado, emails donde socios del bufete agradecían específicamente a Sara por su hospitalidad y networking, testimonios de personas que confirmaban que Sara había sido fundamental en asegurar varios contratos importantes para el bufete a través de sus conexiones sociales. El equipo de Will intentó argumentar que esas eran actividades de esposa normales, no trabajo que mereciera compensación. Valentina respondió con documentos que mostraban cómo otras firmas legales
Pagaban a consultores de relaciones públicas y coordinadores de eventos cientos de miles de euros al año por exactamente ese tipo de trabajo. La señora Valenti hizo todo eso sin pago, sin reconocimiento y sin protección legal. Y ahora, cuando más necesita apoyo financiero para reconstruir su vida, el señor Constante quiere tratarla como si no hubiera contribuido nada, excepto su presencia decorativa. Al final de la audiencia, el juez anunció que emitiría su decisión preliminar sobre la división de activos en 2 semanas. Sara salió del tribunal exhausta pero aliviada. Había mantenido su compostura. No había llorado, no había gritado, no había dado a Will la satisfacción de verla quebrantarse. «Lo hiciste bien», dijo Valentina mientras caminaban hacia su auto. «Muy bien». Esa noche, Sara se permitió una pequeña celebración. Invitó a Juliana a cenar en una trattoria en Navigli, donde se sentaron junto al canal y compartieron pasta carbonara y vino blanco friulano. «Brindemos», dijo Juliana, levantando su copa, «por mujeres que se niegan a desaparecer silenciosamente». «Por mujeres que se niegan a desaparecer silenciosamente», repitió Sara, chocando su copa. Mientras comían, Juliana le contó a Sara algo que la sorprendió. «Después de lo que hiciste en el Palazzo Reale, 3 de mis clientas dejaron a sus esposos. Una de ellas me dijo, si Sara Valenti puede tener ese coraje, yo también puedo». Sara se quedó en silencio por un momento, procesando eso. «No sé si soy un buen modelo a seguir. Hice una escena pública». «Dijiste la verdad públicamente», corrigió Juliana. «Hay una diferencia, y a veces la verdad necesita ser dicha en voz alta para que otras mujeres sepan que no están solas». A medida que pasaban las semanas, Sara comenzó a reconstruir no solo su vida, sino su identidad. El doctorado le daba estructura y propósito. Su investigación sobre agencia femenina en la literatura del siglo de oro se convirtió en un espejo de su propia experiencia. Mujeres atrapadas en sistemas patriarcales, encontrando formas de reclamar poder, incluso en espacios que intentaban silenciarlas. Hizo nuevos amigos en el programa, otros estudiantes que la veían por su mente, no por su escándalo. Se unió a un club de corredores matutinos que se reunía en los Giardini Pubblici, encontrando que la actividad física ayudaba a calmar los pensamientos que giraban sin parar sobre el divorcio. Y lentamente, el apartamento en Brera comenzó a sentirse como un hogar. Lo decoró a su gusto, colores vibrantes que Will habría considerado demasiado atrevidos, arte de artistas españoles emergentes, estanterías llenas de libros en español que antes había mantenido escondidos para no parecer demasiado extranjera en eventos sociales. Un sábado por la tarde, mientras estaba organizando su biblioteca personal, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía con un código de área de Barcelona. «¿Diga?», respondió en español, un idioma que usaba cada vez menos en Milán. «¿Sara?». Era la voz de su madre, Carmen. «Hija, finalmente. He estado intentando contactarte durante semanas». Sara se sintió culpable instantáneamente. Había estado tan consumida por el divorcio que había descuidado llamar a su familia. «Mamá, lo siento. Ha sido complicado». «He visto el video, hija. Toda Barcelona lo ha visto». Hubo una pausa. «¿Estás bien?». Y esa pregunta simple, dicha con el amor incondicional de una madre, finalmente rompió algo en Sara. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas comenzaron a fluir. «No lo sé, mamá. Algunos días me siento fuerte y otros días me pregunto si cometí un terrible error, si debería haber intentado salvar mi matrimonio en silencio en lugar de destruirlo públicamente». «Sara María Valenti», dijo su madre con esa firmeza que solo las madres españolas pueden lograr. «Escúchame. No destruiste nada. Tu esposo hizo eso.
Tú simplemente te negaste a fingir que no estaba destruido. Eso requiere más fuerza que permanecer en silencio. Pero tal vez, si hubieras sido una mejor esposa... No. La voz de Carmen era absoluta. No vas a hacer eso. No vas a culparte por las elecciones de él. Te conozco, hija. Te convertiste en menos de lo que eres para ese hombre. Hablabas menos español, reías menos, te volviste cuidadosa y pequeña, y ahora finalmente estás volviendo a ser tú misma. Eso no es un error, eso es sobrevivir. Sara lloró al teléfono con su madre durante 20 minutos, dejando salir años de dolor y duda que había estado cargando. «Ven a casa», dijo Carmen, «aunque sea por unos días. Barcelona te extraña, tu familia te extraña». «Lo haré», prometió Sara. Pronto. Cuando colgó, se sentía más ligera. Había olvidado lo sanador que podía ser simplemente ser vista por alguien que la amaba incondicionalmente. La decisión del juez llegó a principios de diciembre. Sara estaba en una clase cuando Valentina la llamó. «Ganamos», dijo Valentina sin preámbulos. «Ganamos en todo». El juez había decidido que Sara tenía derecho a 50% de todos los activos matrimoniales, incluyendo el apartamento del Corso Venecia, la casa en Como y las cuentas de inversión. Además, basándose en el argumento de Valentina sobre el valor del trabajo no remunerado de Sara, el juez ordenó un pago adicional de compensación equivalente a 7 años de salario de un coordinador de eventos profesional, casi €500,000. «Will va a apelar, por supuesto», dijo Valentina, «pero esta es una victoria importante, establece un precedente y demuestra que el juez vio a través de sus intentos de pintarte como la villana». Sara se sintió mareada. No era solo el dinero, aunque eso le daría la seguridad financiera que necesitaba. Era el reconocimiento. Un juez había visto su trabajo, su contribución, su valor. Después de años de ser invisible en las maneras que importaban, finalmente alguien en posición de autoridad había dicho: «Lo que hiciste tenía valor». Esa noche, Sara se permitió sentir algo que no había sentido en meses. Esperanza. Caminó a través de Brera mientras caía la primera nevada de la temporada. Copos suaves, transformando Milán en algo mágico. Las luces de Navidad comenzaban a aparecer en las vitrinas de las tiendas, y el aire olía a castañas asadas y vino caliente. Se detuvo en el Duomo, esa catedral masiva de mármol blanco que había sido testigo de siglos de dramas humanos. Se paró en la plaza mirando las agujas góticas alcanzando el cielo nocturno y pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido un matrimonio, había perdido la vida cómoda que había construido, había perdido amigos que resultaron no ser amigos en absoluto, pero había ganado algo más importante, se había ganado a sí misma de regreso. Y mientras los copos de nieve caían a su alrededor y Milán brillaba con luces invernales, Sara Valenti sonrió. Porque por primera vez en años, cuando pensaba en el futuro, no veía miedo, veía posibilidad. Oye, si estás aquí conmigo todavía, si el corazón te está latiendo fuerte como el mío, mientras veo a Sara reconstruir su vida pieza por pieza, hazme un favor, dale like a este video. No por mí, sino porque historias como esta necesitan ser contadas. Y si quieres ver más mininovelas de mujeres que se niegan a ser invisibles, suscríbete al canal. Porque te juro que tengo muchas más historias que van a hacerte sentir, que van a hacerte pensar, que van a recordarte que nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nos vemos en el último capítulo. La primavera llegó a Milán con esa explosión de color que hacía que la ciudad pareciera renacer. Los árboles en el Parque Sempione florecieron con flores rosadas y blancas.
Los cafés, al aire libre, reabrieron sus terrazas, y el aire perdió ese frío cortante del invierno para volverse suave y prometedor. Sara había pasado el invierno transformándose. El programa de doctorado la consumía de la mejor manera posible, leyendo, investigando, escribiendo. Su tesis sobre agencia femenina en la literatura española estaba tomando forma y el profesor Martelli la había llamado potencialmente revolucionaria en su enfoque. «Estás haciendo más que analizar textos», le había dicho en su última reunión de asesoría. «Estás desenterrando voces de mujeres que fueron silenciadas por siglos. Es trabajo importante, Sara». El divorcio había sido finalizado en febrero. Will había apelado la decisión del juez, pero un tribunal superior había confirmado el fallo original. Sara recibió su parte de los activos, incluyendo la casa en Como, que decidió vender. No necesitaba recordatorios de su vida con Will. Con los fondos del divorcio y la venta de la casa, Sara compró un apartamento propio en Brera. Un espacio lleno de luz con techos altos, pisos de madera restaurados y un balcón con vistas a las calles empedradas del barrio artístico. No era tan grande como el ático del Corso Venecia, pero era completamente suyo. Lo decoró con cuidado, cada elección un acto de autodefinición. Paredes pintadas en amarillo suave que le recordaban a Barcelona. Muebles que ella había elegido, no Will. Una biblioteca entera dedicada a su colección de literatura española. Un estudio con un escritorio frente a ventanas donde escribía sus ensayos académicos. Por primera vez en su vida adulta, Sara vivía en un espacio que reflejaba exactamente quién era ella. Una tarde de abril, mientras trabajaba en su tesis en un café en Navigli, una mujer joven se acercó tímidamente a su mesa. «¿Disculpa? ¿Eres Sara Valenti?» Sara levantó la vista. La mujer tenía quizás 25 años, con ojos que parecían haber visto demasiado para su edad. «Sí, soy yo. Perdón si esto es extraño, pero estuve en el Palazzo Reale esa noche. Vi lo que hiciste». La mujer se retorció las manos nerviosamente. «Y hace 3 meses dejé a mi novio. Llevábamos juntos 5 años. Él nunca fue físicamente abusivo, pero me hacía sentir pequeña. Me decía que era demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado. Me hacía dudar de mi propia realidad». Sara hizo un gesto hacia la silla vacía frente a ella. «Siéntate, por favor». La mujer se sentó. «Vi el video de ti en el Palazzo Reale probablemente 50 veces. Y cada vez pensaba, si ella puede decir la verdad en voz alta frente a cientos de personas, yo puedo decirle la verdad a una persona. Así que lo hice. Le dije que merecía más. Y me fui. Tenía lágrimas en los ojos. Solo quería decirte gracias. No sé si te das cuenta, pero lo que hiciste le dio permiso a muchas de nosotras para elegir dignidad sobre comodidad». Después de que la mujer se fue, Sara se sentó en el café durante mucho tiempo, mirando el canal, procesando esa conversación. Ella nunca se había visto a sí misma como un símbolo o un ejemplo. Simplemente había sido una mujer herida que se negó a mentir más. Pero tal vez eso era suficiente. Tal vez el acto simple de decir «esto no está bien y no voy a fingir que lo está» era más revolucionario de lo que había entendido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Juliana. «¿Cena esta noche? Tengo noticias». Se encontraron en una hostería en Brera, uno de esos lugares escondidos que solo los locales conocían. Juliana llegó con esa energía eléctrica que significaba que algo emocionante estaba sucediendo. «Entonces», dijo Juliana después de ordenar vino, «¿recuerdas que mencioné que después de tu confrontación en el Palazzo Reale, varias de mis clientas dejaron a sus esposos?» «Sí». «Bueno, he estado pensando.
Hay muchas mujeres como ellas, mujeres atrapadas en situaciones donde saben que algo está mal, pero no tienen el coraje o los recursos para irse. ¿Y si creamos algo para ayudarlas? Sara se inclinó hacia adelante intrigada. ¿Qué tienes en mente? Durante las siguientes 2 horas, Juliana describió su visión. Una organización sin fines de lucro que proporcionaría recursos para mujeres que querían dejar relaciones poco saludables, pero no sabían por dónde empezar. Asesoría legal, apoyo psicológico, talleres de habilidades profesionales, networking con empleadores dispuestos a contratar mujeres que estaban reinventándose. Lo llamaremos Rinascita, dijo Juliana. Renacimiento, y quiero que seas cofundadora conmigo. Sara sintió una emoción que no había sentido en meses, propósito que se extendía más allá de ella misma. Yo no sé nada sobre dirigir una organización sin fines de lucro, pero sabes todo sobre lo que se siente pasar por lo que pasaste, y eso es más valioso que cualquier experiencia administrativa. Podemos aprender el resto. Sara pensó en la mujer joven en el café, en las mujeres que Juliana mencionó que habían dejado sus matrimonios después de ver el video, en todas las mujeres que seguían en silencio porque no sabían que había otra opción. Estoy dentro, dijo. Los siguientes meses fueron un torbellino. Juliana usó sus conexiones en el mundo de la moda para recaudar fondos iniciales. Sara trabajó con Valentina para estructurar la organización legalmente. Reclutaron un equipo pequeño, una psicóloga especializada en trauma relacional, una consultora de carrera, 2 abogados que ofrecieron servicios pro bono. Rinascita abrió sus puertas en junio en un espacio modesto en Porta Romana. El primer mes ayudaron a 7 mujeres, el segundo mes, 15. Para agosto tenían una lista de espera. Las historias que Sara escuchaba eran devastadoras y familiares. Mujeres que habían sido gaslighted hasta dudar de su propia cordura. Mujeres que habían sacrificado carreras por matrimonios que resultaron ser mentiras. Mujeres que querían irse pero no sabían cómo sobrevivir solas. Y Sara, que había estado donde ellas estaban, podía mirarlas a los ojos y decir con absoluta verdad: vas a estar bien, va a ser difícil y algunos días vas a querer rendirte, pero vas a estar bien. Lo sé porque yo estoy bien. Un día de septiembre, Sara estaba dando una presentación sobre Rinascita en un evento de recaudación de fondos en la Gallería Vittorio Emanuele II. Era el tipo de evento al que solía asistir como esposa de Will, invisible excepto como un accesorio decorativo. Ahora estaba en el podio, hablando sobre agencia femenina y la importancia de crear redes de apoyo para mujeres que están reinventándose. Desde el podio vio a alguien en la parte trasera de la sala. Will. Sus ojos se encontraron brevemente. Él lucía mayor, cansado. Chiara no estaba con él. De hecho, Sara había escuchado a través del rumor de Milán que esa relación había terminado meses atrás. Sara no sintió triunfo ante eso. No sintió satisfacción. Honestamente, no sintió mucho de nada. Will era parte de su pasado ahora, una figura cada vez más distante en el espejo retrovisor de su vida. Terminó su presentación con un aplauso entusiasta. Después, durante el cóctel, Will se acercó a ella. «Sara, ¿podemos hablar?» Ella consideró negarse, pero había algo en su expresión, una humildad que nunca había visto antes, que la hizo asentir. Se movieron a un rincón más tranquilo de la galería. «Lo que estás haciendo con Rinascita», comenzó Will, «es importante, significativo». «Gracias. Yo...» Se detuvo, eligiendo palabras cuidadosamente. «Quiero disculparme por todo, por la aventura, por la mentira, por intentar hacerte parecer inestable durante el divorcio. No hay excusa para cómo te traté». Sara lo estudió.
Había pasado tanto tiempo furiosa con este hombre, herida por él, pero ahora, mirándolo, se dio cuenta de que ya no le importaba lo suficiente como para estar enojada. «Acepto tu disculpa», dijo finalmente, «no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar ese resentimiento ya no me sirve». Will asintió. «¿Eres feliz?». Sara pensó en su apartamento en Brera lleno de libros españoles. En su doctorado que la desafiaba intelectualmente de maneras que no había experimentado en años. En Rinascita y las mujeres a las que estaban ayudando. En las amigas verdaderas que había hecho, personas que la valoraban por quién era, no por quién podía hacer que ellos parecieran ser. «Sí», dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente cierto. «Soy feliz». «Me alegro», dijo Will, y sonó sincero. «Mereces serlo». Se alejó, y Sara lo observó irse sin ningún deseo de llamarlo de regreso. Ese capítulo de su vida estaba cerrado, terminado completamente. En octubre, Sara defendió con éxito su propuesta de tesis doctoral. Su comité estaba impresionado con su trabajo, particularmente la manera en que entretejía análisis textual con teoría feminista contemporánea. «Esto va a hacer olas en el campo», le dijo el profesor Martelli después. «Estás desarrollando una voz académica distintiva». Esa noche, Sara celebró en su balcón con una copa de vino español y una vista de Brera bañado en luz dorada de otoño. Se sintió en paz de una manera que nunca había experimentado en su matrimonio. No la paz de la complacencia, sino la paz de saber exactamente quién era y estar completamente cómoda con esa persona. Su teléfono sonó. Era su madre desde Barcelona. «Hija, ¿cómo fue la defensa?». «Perfecta, mamá. Todo fue perfecto. Estoy tan orgullosa de ti. No solo por el doctorado, aunque eso es maravilloso, pero por cómo te reconstruiste después de que todo se derrumbó. Muchas mujeres no habrían tenido esa fuerza». «Aprendí de la mejor», dijo Sara, con lágrimas en los ojos. «Tú me enseñaste que las mujeres de nuestra familia no se rompen. Nos doblamos, nos adaptamos, pero no nos rompemos». Después de colgar, Sara se quedó en el balcón, mientras el cielo se oscurecía y las luces de Milán comenzaban a brillar. Pensó en la mujer que había sido en el Palazzo Reale hace un año, desesperada, herida, actuando por pura adrenalina y dolor. Y pensó en la mujer que era ahora, académica, activista, sobreviviente que se había convertido en próspera. El viaje no había sido fácil. Había noches donde lloró hasta quedarse dormida, días donde cuestionó cada decisión que había tomado. Había momentos donde la soledad se sentía como un peso físico, donde se preguntaba si debería haber simplemente mantenido la boca cerrada y permanecido en su matrimonio cómodo, pero sin alma. Pero ahora, un año después, sabía con certeza absoluta, había hecho lo correcto. Porque lo que sea que había perdido al dejar a Will, lo que había ganado era infinitamente más valioso. Se había ganado a sí misma de regreso. La historia de Sara Valenti no es solo sobre una mujer que dejó un matrimonio infiel, es sobre algo mucho más fundamental, el viaje de recuperar tu propia voz después de años de silenciarla. ¿Cuántas de nosotras nos hemos hecho más pequeñas para hacer espacio para alguien más? ¿Cuántas hemos traducido nuestras opiniones en susurros, ajustado nuestros sueños para caber en la visión de otra persona de quién deberíamos ser? La traición de Will fue terrible, sí. Pero la verdadera traición fue la que Sara se hizo a sí misma durante años. La traición de pretender que estaba bien cuando no lo estaba, de aceptar migajas cuando merecía un festín, de llamar amor a lo que era realmente conveniencia. Y cuando finalmente se permitió decir la verdad en voz alta, cuando se paró en ese salón de baile y se negó a seguir siendo invisible,
No estaba siendo vengativa o cruel. Estaba siendo honesta. Y la honestidad, especialmente la honestidad de las mujeres sobre su propio dolor, siempre será llamada histeria por aquellos que se benefician de nuestro silencio. Pero aquí está la cosa sobre reclamar tu voz. Una vez que lo haces, una vez que te permites decir, esto no está bien y no voy a fingir que lo está, algo cambia fundamentalmente. No puedes volver a ser la persona que eras antes. No puedes encogerte de nuevo a ese tamaño pequeño y seguro. Sarah no volvió con Will. No perdonó y olvidó. No intentó arreglar su matrimonio a través de terapia de parejas y compromisos que requerían que ella, una vez más, se hiciera más pequeña. Ella eligió libertad. Y libertad no significa ausencia de miedo o duda. Significa elegir tu dignidad sobre tu comodidad. Significa construir una vida que sea auténticamente tuya, incluso si es más pequeña o más incierta que la vida que dejaste atrás. Así que si estás leyendo esto y reconoces algo de ti misma en Sarah, si hay una parte de ti que ha estado silenciada, ignorada o hecha invisible, escucha esto. Mereces ser vista completamente. Mereces ser escuchada. Mereces ocupar espacios sin disculpas. Y si el precio de ser vista es perder personas que solo te querían cuando eras conveniente, entonces ese no es un precio demasiado alto. Es un precio justo por tu libertad, porque al final, la única vida que realmente importa vivir es la tuya. No la versión editada que hace que otras personas se sientan cómodas. No la versión reducida que cabe perfectamente en las expectativas de otra persona. La tuya, completa, desordenada, auténtica, libre. Eso es lo que Sarah encontró en las ruinas de su matrimonio. No solo la ausencia de Will, sino la presencia de ella misma. Y resulta que ella era más que suficiente. Esta ha sido una mini novela de superación femenina. Si estas historias te mueven, te inspiran o simplemente te hacen sentir algo real, te invito a compartir esta historia con alguna mujer en tu vida que necesite recordar su propia fuerza. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo renacimiento.